Ya estamos de regreso, pastor, bienvenido. Pues sí, ya estamos de regreso, temporada 3. Así es, bienvenidos. Estamos iniciando la nueva temporada de su podcast favorito, Así es. Sobremesa. Aquellas 2, 3 personas que nos ven y nos extrañaron. Aquellos que nos dejan like aquí abajo en el video. Bienvenidos, estamos nuevamente, ya terminamos el capítulo número 7 y estuvimos viendo matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio, en la subserie pasada de la serie de Corintios que estamos viendo en la iglesia. Y pastor, ahorita empezamos una nueva serie. Así es. Y una nueva temporada, así es que hoy todo es nuevo. No, sí, muy contentos de estar aquí. Y bueno, yo sé que siempre decimos esto, ¿verdad? Pero hoy sí hay calor, Dina. Hoy sí hay calor. Hoy sí, si nos ven sudando aquí mientras estamos en el podcast. Sí, no, es que aquí en el set, para colmo, no funciona el clima. Y es que en esta semana ha estado pero brutal, ¿no? Hasta el calor tiene calor. El otro día oí que el calor tenía su aire acondicionado porque hay muchísimo calor. No, sí, hay demasiado calor. Sí, entonces si nos ven así como que de pronto... que estamos chorreando el sudor. Sí, no, pero bueno, la verdad es que este es un sencillo esfuerzo, una sencilla iniciativa para nuestra iglesia, para profundizar en lo que estamos aprendiendo los domingos en el culto de adoración, pero por supuesto si esto se ve más allá de nuestra iglesia, pues estamos muy contentos y oramos que sea pues de bendición para todos. O sea, no pretendemos realmente ser un podcast profesional, esto es algo muy casero, pero es para tratar de edificar primariamente aquí a quienes asisten domingo a domingo. Pero como dijimos, si usted nos ve y no es de nuestra iglesia, estamos muy contentos y agradecemos muchísimo eso. Y esperamos que ustedes nos ayuden a compartir este podcast para que otras personas también que estén interesadas en estos temas, pues también puedan ser edificados. Y ya empezamos en el capítulo número 8, pastor. Así es. Este capítulo, esta miniserie, está llamada Conocimiento y Amor. Y esta es la parte 1. El sermón fue el sermón introductorio este domingo que pasó. Así es que, pastor, antes de iniciar con las preguntas que tenemos, ¿nos puede dar un poco de contexto de qué es lo que está pasando aquí ya en el capítulo 8? ¿Qué es lo que Pablo empieza a tratar para aquellos que quizás no están conectados con la serie? Y los animamos a que vayan a ver los demás podcasts de la temporada pasada para que puedan ver el hilo de pensamiento que Pablo ha estado abordando. Sí, con mucho gusto. Bueno, Pablo ha estado respondiendo a una carta, o mejor dicho, ha estado respondiendo a dudas, a interrogantes. Pablo está en este capítulo 8 continuando, ¿sí? Su respuesta a inquietudes que le fueron enviadas a Pablo, como dije, por medio de una carta. Recordaremos pues que el apóstol Pablo había recibido algunas noticias de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Una delegación encabezada por aquellos de la casa de Cloé, como Pablo dice, fue hasta Pablo, presumiblemente Pablo ahí en Éfeso, y le reportaron lo que estaba sucediendo. Pero también Pablo tuvo noticias de lo que sucedía por medio de una carta. Y entonces en el capítulo 7, comenzando el capítulo 7, Pablo deja ver que precisamente eso es lo que está haciendo. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, y entonces Pablo empieza a responder en esa ocasión, es decir, capítulo 7, Pablo empieza a hablar acerca de asuntos del matrimonio, empieza a hablar acerca del divorcio, empieza a hablar acerca también del nuevo matrimonio. Por ejemplo, más adelante también en el versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes. O sea, notemos pues que el apóstol Pablo pues continúa dando su respuesta a las preguntas que, por lo menos algunas personas le hicieron a través de esa carta. Y aquí en el capítulo 8, Pablo pues continúa su respuesta, como dije hace un momento. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Pues ahora Pablo va a abordar un tema diferente al que él abordó en el capítulo 7. En el capítulo 7, como dije, Pablo habló acerca
del matrimonio, de la vida matrimonial, de la vida conyugal, habló acerca de los solteros y de los casados y de las viudas, en fin, abordó el tema, como dijimos en esa ocasión, del matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Y por supuesto habló de la soltería. Aquí Pablo entonces dirige su atención a esta pregunta o preguntas con respecto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, estos cristianos, por supuesto, habían salido de un trasfondo pagano, por lo menos los cristianos que eran gentiles, pues, y que se convirtieron al Señor, habían salido de un trasfondo pagano. Y bueno, de manera sencilla, pues Corinto, siendo una ciudad pagana, pues tenía pues muchos templos dedicados a dioses, a diferentes dioses, y parte de la adoración a esos dioses incluía pues la ofrenda de sacrificios, o se hacían sacrificios, y la carne de esos sacrificios pues no era desperdiciada, por decirlo de alguna manera, sino que los oferentes, comían de esa carne, ya sea en el templo o en establecimientos adyacentes a los templos, que vendrían a ser como una especie de restaurantes, y pues la carne que se servía ahí pues había sido ofrecida a los ídolos. También, estos corintios compraban carne en el mercado, y lo más probable es que la carne también había sido ofrecida en sacrificio a algún dios, o recibían invitaciones para alguna cena, una comida en casa de alguien, y probablemente servían ahí carne que había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, estas personas le mandan a Pablo, le hacen una pregunta con respecto a tal práctica. Sin embargo, contrario quizá a lo que podamos pensar, en esta ocasión, lo que ellos hacen no es tanto pedir la opinión de Pablo porque estaban confundidos, porque no sabían qué hacer. Más bien el sentido aquí era, Pablo, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos comer comida sacrificada a los ídolos? Algunos comentaristas dicen que Pablo quizá había escuchado acerca de tal práctica que ellos estaban ahí, estaban ellos practicando el comer comida sacrificada a los ídolos, y entonces de alguna manera Pablo externa su reproche a tal práctica, y ellos dijeron, ¿por qué no? Pablo, ¿por qué no podemos? Y entonces su argumentación es, Pablo, nosotros tenemos conocimiento. ¿Qué conocimiento? Sabemos que los ídolos no son nada. Un ídolo es un pedazo ahí de madera o de mármol o de algún metal. Un ídolo no es nada, Pablo. Sabemos que solo hay un Dios vivo y verdadero. Pablo, nosotros tenemos una ortodoxia teológica, ¿verdad? Sabemos que solo hay un Señor, solo hay un Dios, los ídolos son nada. Entonces, ¿cuál es el problema, Pablo? ¿Por qué vamos a desperdiciar esta arrachera, este ribeye, este short rib, esta picaña? ¿Por qué vamos a desperdiciar, esta carne? Si sabemos que no hay, no pasa nada, decían ellos. Y entonces es cuando Pablo empieza a dar su respuesta. Entonces, este es el contexto de lo que, está sucediendo aquí. Ahora, algo que es bien importante notar, lo dije en el sermón, pero hay que recalcarlo otra vez. No solamente tenemos aquí a Pablo respondiendo, y algunas de las frases aquí, como ya hice alusión, no es Pablo, no son dichos de Pablo. Pablo está citando aquí a los corintios. Una vez más recalco, cuando dice aquí, por ejemplo, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, ese es Pablo. Luego Pablo, podríamos poner unas comillas ahí, ¿no? Sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿sí? Esos son los corintios, muy probablemente. Y Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y entonces luego otra vez, ahí entonces vemos el versículo 4, muy probablemente ellos decían, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces probablemente son estos corintios, ¿verdad? Pablo está citando a los corintios
Y es bien importante que notemos eso, porque de otro modo vamos a tener otra lectura y otra interpretación del texto. Por otro lado, es importante notar que este es el comienzo de un argumento que se extiende hasta el capítulo 11, versículo 1. Esto es el inicio del argumento de Pablo. Y la conclusión de Pablo, al menos como yo la veo y como la ven otros, la verdad someto mi interpretación a otros mucho más versados que yo. Obviamente también hay que reconocer que no todos tienen esta interpretación. Pablo aquí no está hablando, no está diciendo que el comer comida sacrificada a los ídolos es una de esas cosas que en Romanos 14, ¿verdad? Pablo llama pues cosas que no importan, la llamada adiáfora, dicen por ahí, ¿no? El asunto de Romanos 14 es diferente a lo que tenemos aquí. Realmente Pablo está diciendo que ningún cristiano conscientemente debería comer comida sacrificada a los ídolos. O sea, él da sus razones. Entonces, cuando ellos dicen aquí, Pablo, tenemos conocimiento, dice Pablo, bueno, está bien, sé que tienen conocimiento, pero pues por decirlo menos, su conocimiento está incompleto. Su conocimiento, sí, ustedes están en lo correcto, están en lo cierto cuando dicen, sabemos que los ídolos no son nada y que solo hay un Dios. Pero les falta algo que él menciona más adelante en el capítulo 10, y es que ustedes no están tomando en cuenta que lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios, ¿sí? A los demonios. Entonces, su conocimiento es incompleto. Bueno, por otro lado, también Pablo dice, ok, tienen conocimiento, sí, de que un ídolo no es nada y que solo hay un Dios, pero no todos, dice Pablo, no todos tienen ese conocimiento. Hay unos, dice el apóstol Pablo más adelante aquí, ¿sí? Hay unos, y lo notamos aquí en el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces Pablo está diciendo, bueno, tal vez tú presumas de tener ese conocimiento, pero no todos lo tienen, no todos lo tienen. Hay algo más importante que tener este conocimiento ortodoxo, y es el amor, y eso es lo que vamos a ver, por cierto, en nuestro siguiente sermón, ¿no? Pues eso es más o menos el contexto de lo que Pablo está diciendo. Pastor, entonces Pablo está hablando aquí de idolatría literal. Sí, claro. Que estaba sucediendo aquí con los hermanos de Corinto. Sí, aunque ellos decían que no estaban adorando a ídolos, o sea, ellos simplemente decían, bueno, si un ídolo no es nada, pues qué importa que yo coma esta comida que fue sacrificada a un ídolo. O sea, no es como que voy a ingerir un demonio ahí, ¿no? Bueno, no es como que yo realmente esté adorando a un ídolo, mejor dicho, ¿verdad? Y Pablo ciertamente dice, o sea, no porque comamos somos más, ni porque no comamos, ¿verdad? Somos más, o sea, es cierto, por supuesto, lo dice el apóstol Pablo con toda claridad, ¿sí? Versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, o sea, Pablo está diciendo, tienen razón, pero hay otras cosas que tienen ustedes que tomar en cuenta, ¿sí? Y es el asunto de, bueno, ¿qué es lo que está detrás de un ídolo? Realmente, ¿no? Y dos, pues tienen que tomar en cuenta el efecto que esto puede tener en otros, en sus hermanos en la fe, los que son más débiles, capítulo 8, y en los no cristianos. O sea, ¿qué efecto puede tener esto? ¿Okay? Y pastor, en esta parte el punto es que los corintios estaban viendo como, ¿por qué no lo puedo hacer si a mí no me afecta? Exactamente. Y para ellos eso era suficiente. A mí no me afecta. ¿Cuál es el problema? Porque hablando de cuestiones de si puedo o no puedo, ya hablando en nuestro contexto, en nuestra cultura, hay muchas cosas, muchas prácticas en las cuales los mismos cristianos tenemos esta actitud de decir, ¿por qué no puedo hacerlo si a mí no me afecta? Yo no tengo problema con eso y por eso no es pecado para mí porque a mí no me afecta. Sí, y si si esta interpretación que estoy mencionando es correcta, creo que lo es,
Entonces, el asunto es este. Sí, no te afecta porque no has considerado algo. Que los que sacrifican a los ídolos, a demonios sacrifican. Por eso dije que lo que Pablo está diciendo es que ningún cristiano conscientemente debería hacer esto. ¿Sí me explico? Y media vez una persona ya esté consciente de eso, pues es cuando ya es llamado a no hacerlo. O sea, ese es el llamado. Claro. Eso es por un lado. El otro asunto es, ok, vamos a decir, bueno, sé que fue sacrificado un ídolo, pero realmente a mí no me va a afectar. Entonces, bueno, pues puedo comer, pero ¿qué pasa? Como dije, ¿no? ¿Qué efecto va a tener en el débil a quien sí atribula el comer comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? ¿O qué va a suceder con los no cristianos? O sea, vas a validar sus prácticas, ¿no? Sí. Y una de las frases que usted dijo en el sermón es que por encima de nuestra libertad está el amor a nuestro hermano más débil. Así es. Y vamos a abundar en eso este domingo. Okay. Sí, porque muchas veces vemos como este pasaje o estos pasajes como un permiso donde Pablo está diciendo, pues tú eres libre para hacer lo que no te afecta. Bueno, y es que parte de la confusión viene de pensar que 1 Corintios 8 y Romanos 14 están hablando de lo mismo. Y no están hablando de lo mismo. Si bien hay algunas cosas que son similares, como que el asunto en Romanos 14 y en 1 Corintios 8 es comida, ¿sí? Hay una discusión sobre comida, sobre bebida, pero no, en Romanos 14 el asunto no es comida sacrificada a los ídolos, el asunto es lo que llaman la comida kosher, ¿no? O sea, la comida que debía ser limpia, no inmunda, según las reglas y las costumbres y las prácticas judías, ¿sí? Ese era el asunto. El asunto no era, ¿debo o no debo comer comida sacrificada a los ídolos? El asunto era, ¿debo o no debo comerme un buen cóctel de camarones? O debo comer ahí caracol en ceviche, cochinita, ¿verdad? O unas buenas costillas de cerdo, o sea, unas chuletas de cerdo. Vaya, el asunto era si como cristiano tengo yo que observar esas regulaciones dietéticas de los judíos. Entonces Pablo dice en Romanos 14, no. Otra cosa es que en Romanos 14, y esta es una similitud, hay dos grupos, ¿verdad? Aquí en 1 Corintios 8 sí hay dos grupos, estos que decían, tenemos mucho conocimiento, y los que son llamados aquí débiles de conciencia, ¿no? En Romanos 14 lo que tenemos son los fuertes y los débiles. El lenguaje de fuertes no está aquí en 1 Corintios 8. Por otro lado, Pablo no toma partido, por así decirlo, como lo hace en Romanos 14, donde él dice, bueno, yo soy de los fuertes, en pocas palabras, pero si esto va a afectar a mi hermano débil, pues mejor no lo hago. Entonces hay que tomar en cuenta que el asunto es diferente, ¿sí? No es nada más si, ok, me voy a abstener de vino porque a mi hermano le puede afectar. Estamos hablando aquí de algo que es ofrecido realmente a un demonio, ¿no? Y esa es la gravedad también de por qué Pablo está abordando esto, porque ellos no ven el punto de que no solamente se trata de comida, sino se trata de a quién, o sea, son actos idólatras. Y claro. Pues Dios a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, condena la idolatría, porque es robarle la gloria al Señor y querer hacer imágenes y querer, adorar a otra cosa que no es a Dios. Sí, la idolatría es un asunto absolutamente serio, ¿sí? Dios detesta la idolatría, es un asunto que no debe ser tomado a la ligera, no debemos trivializarlo, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pastor, el problema aquí es la idolatría. Sí, así es. Ajá. Y pastor, una de las preguntas que tenemos aquí, respecto a este pasaje, ¿cómo podemos pensar quién es un débil? Porque, Ajá, claro. lo pregunto porque las preguntas que tenemos aquí tienen que ver con quiénes son los débiles. Bueno, aquí Pablo hay que notar, por favor, qué es lo que dice
aquí Pablo con respecto a lo que tú estás diciendo, ¿sí? Dice, pero miren, versículo 9, que esta libertad suya no venga a ser un tropezadero para los débiles. Ahora, aquí Pablo está hablando acerca de tener cuidado de no herir, dice, la conciencia de aquel que es débil. Y luego en el versículo 11, el hermano débil, ¿sí? Y bueno, también en el versículo 12 vuelve a hablar acerca de una conciencia, ¿sí?, débil. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estos hermanos, él los describe, bueno, dice que hay algunos que están habituados, dice, hasta aquí a los ídolos. Y entonces dice, vaya, es importante que tomemos esto en cuenta. Versículo 7, porque no en todos hay este conocimiento, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, la conciencia es débil, ¿verdad?, se contamina. O sea, ¿qué es lo que es débil? La conciencia de esta persona. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo? Bueno, es que ellos, como estaban habituados a comer comida sacrificada a los ídolos, estaban habituados a la idolatría, pues ellos todavía pueden seguir pensando que este es lo que están haciendo, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo de esta manera, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero vamos a decir que alguien dice, bueno, yo no tengo problema con beber, ¿no?, con beber alcohol, ¿sí? Y puedo tomarme mis drinks, ¿verdad? Y sin problema, ¿no? Mi conciencia no me atribula, no me dice que está mal, no me reprende, no creo que esté mal, entiendo la enseñanza de la palabra con respecto a esto y no me atribula, ¿sí? Entonces, pues toma, bebe, porque él está tranquilo en cuanto a su conciencia. Pero ¿qué de aquel que en su vida pasada estuvo habituado al alcohol, a la borrachera, ¿sí? De esa vida está saliendo, ¿sí? Y para él eso está muy mal. O sea, porque él ha visto las consecuencias en su propia vida o en su familia, lo que la borrachera puede hacer, cómo el consumo de alcohol en exceso puede destruir vidas y familias, etc. Entonces, para él, no, ¿sabes qué? Ni un trago, ¿sí? Ni un trago, ¿ok? Le cuesta trabajo todavía entender que la Biblia no prohíba el consumo del alcohol, sino que la Biblia manda moderación, ¿verdad? Como en todas las cosas. Pero como él estaba habituado a eso, y está saliendo de esa vida, él no quiere nada con el alcohol. ¿Sí me explico? Te digo, no es la misma, no es el mismo caso, quizá la analogía no funcione del todo, pero el asunto aquí es este. Eso dicen, nosotros sabemos, Pablo, que un ídolo no es nada, solo hay un Dios. Pero este otro que estaba habituado a adorar ídolos y a sacrificar a los ídolos y a comer los sacrificados a los ídolos, no tiene ese conocimiento y él estará pensando, sí, estoy todavía adorando a los ídolos, ¿no? Su conciencia es débil en ese sentido, ¿sí? En cuanto al conocimiento. En cuanto a, sí, claro, en cuanto a todavía pensar como pensaba antes con respecto a la comida sacrificada a los ídolos. O sea, quizá no pueda decir, ok, ese ídolo no es nada. Quizá todavía está arrastrando cosas de su vida pasada, ¿sí? No ha llegado a comprender todavía que los ídolos son nada, ¿no? Como dicen los otros. Él va a seguir pensando, no, los ídolos son algo. ¿Sí me explico? Entonces, es la conciencia que es débil de esa persona. Y es una conciencia que le va a reprender. Es una conciencia que va a ser herida, no una conciencia que va a ser atribulada. ¿Por qué atribulada? Porque estará diciendo, no, sí le estoy sacrificando a un ídolo. Y yo era un idólatra, pero ya no soy, ¿no? Ajá. ¿Sí me explico? Ajá. Y pastor, ¿cómo podemos ayudar a los débiles a no serlo? Bueno, una vez más, Romanos 14 habla de cosas que no importan, ¿ok? Comida, bebida,
hablemos de otras cosas en cierta medida. Bueno, tal vez esto crea un poquito de polémica, pero bueno, estilos de peinado, ¿sí? Piercings, tatuajes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, algunos en la iglesia dirán que un hombre no puede tener tatuajes, una mujer menos, ¿no? O no pueden tener piercings, ¿verdad? O que no deben seguir ciertas modas en cuanto a, bueno, muchas cosas que en el mundo son tendencia. Obviamente hay algunas cosas que, por supuesto, nosotros no deberíamos seguir. A veces hay gente, y voy a poner un ejemplo así medio sencillito, ¿no? Que hace cosas porque no sabe cuál es el trasfondo. Simplemente sigue la moda, ¿no? Y la verdad es que muchos de nosotros los cristianos, lo digo con respeto, pero somos unos borreguitos, o sea, seguimos todo lo que está de moda. Lo último que está en tendencia, en TikTok, sobre todo en TikTok, o en Instagram, o en las redes sociales, pues. Lo que está en tendencia, verás el próximo domingo a los cristianos usando lo que está de moda. Y a veces no hay conocimiento de lo que significa tal o cual moda, ¿no? Por ejemplo, a veces las mamás le compran blusitas a las niñas que tienen, pues, leyendas en inglés, ¿verdad? Que dicen cosas como horny. Y horny, perdón por la expresión, puede traducirse como cachonda, ¿no? En español, y ahí tienen a su niñita con una blusita que tiene esa leyenda y no saben qué significa, ¿sí? Entonces, hay cosas que podemos hacer porque no conocemos el trasfondo, más o menos lo que Pablo está diciendo aquí a estas personas. Por otro lado, hay cosas que realmente son un asunto, digamos, no de blanco o negro, sino de la llamada zona gris, ¿no? Que, bueno, son asuntos que van a requerir sabiduría, que quizá no es nada malo, ¿sí? Como por ejemplo, el tomar una copa de vino con su buen filete, ¿no? Vamos a decirlo así, o algún hermano que le gusta acompañar ahí su ceviche con una michelada, ¿no? Que hay varios así en la iglesia, por lo que entiendo. Algunos cristianos dirían, no, eso es pecado, eso es uno de los pecados más grotescos que hay, ¿no? Más malos que hay. Bueno, ese hermano que piensa así, a lo mejor todavía no ha recibido una buena instrucción de la palabra y todavía no comprende que el Señor realmente no prohíbe el consumo, sino el exceso, ¿verdad? Que la Biblia enseña moderación. Entonces, la pregunta es cómo ayudar al hermano más débil. Bueno, en ese sentido, ¿ok? En el sentido de las cosas que pues no tienen importancia, cosas de zona gris. Que no, ¿sí?, tienen un trasfondo. Que no tienen un trasfondo, digamos, ahora sí que la práctica en sí tiene un trasfondo malo, ¿sí? Una vez más, este ejemplo de cuestiones como de comida, bebida, alguno dirá, no, es que yo siento que beber es malo, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Bueno, tenemos primero que nada que seguir la ley del amor, ¿sí? El amor está antes de que mis gustos, mis derechos, mis fortalezas, ¿sí? Debo ser paciente con mi hermano, ¿sí? Debo instruir a mi hermano y bueno, debo yo tener pues caridad, como dicen las versiones antiguas, hacia mi hermano, ¿sí? La Biblia nos llama a soportar las flaquezas de los débiles, a aquellos que son fuertes, ¿ok? Entonces, ¿qué necesita el hermano más débil? Pues instrucción, y esto con paciencia y con amor. Si de pronto el hermano se ofendió por lo que yo hice, como por ejemplo, cuando yo fui a mi primer, como le llaman, ¿no? Mi primer campo, es decir, cuando mandan a un estudiante del seminario a una iglesia, dicen que lo mandan a su campo, su educación de campo. Y siendo yo alguien que, como he dicho cientos de veces, miles de veces, creció en un cine,
y el amor al séptimo arte corre por mis venas, ¿no? Me acuerdo muy bien que, creo que mi primer fin de semana le dije a los muchachos de la iglesia, hey, ¿y si vamos a ver una película? Y todos me miraron así como, con una cara así de incredulidad, así como Pablo, bueno, un paroxismo como Pablo sufrió ahí en Hechos 17, viendo la idolatría de este hombre, ¿no? Así una mezcla de incredulidad y horror y demás. ¿Cómo el seminarista nos está diciendo que vayamos al cine? Bueno, a ellos habían sido enseñados que el cine era malo, que un cristiano no va al cine, ¿sí? Entonces, pues, obviamente me gustaba mucho el cine y lo que quieras, pero tenía que hacer a un lado algo que a mí, pues, para mí no es pecado, porque la Biblia no dice que en sí ver una película es pecado, depende de qué veamos y muchas otras cosas, pero bueno, pues tuve que hacer a un lado algo que a lo mejor tenía yo derecho a hacer, ¿no? Pero el amor a esos hermanos era más importante que mis derechos o mis gustos. Entonces hay que tener amor, paciencia, ¿sí? Para con esos hermanos. Digo, pero, algo que usted pero más de esto en los siguientes sermones de la serie, sí. ¿no? Pero creo que esto es importante lo que usted acaba de responder, amor, instrucción y paciencia, que es lo que no queremos tener. Claro. Cuando vemos también a personas que consideramos que son débiles, porque todos hasta cierto punto en nuestra arrogancia nos consideramos que somos los maduros, somos los fuertes. Sí. Sí. Y cuando pensamos en aquel que es, un posible candidato débil, no queremos tener paciencia, ni amor, ni menos instruirlo. Es como que, ay, así es. Y caemos en pecado. Así es. Y pastor, ¿cómo la iglesia provee el espacio para hablar de estos temas que son controversiales y que muchos consideran que son problemas para los débiles? O sea, ¿cómo la iglesia, hablando de nuestra iglesia local, claro, cómo deberíamos, nosotros abordar esto o cómo lo hacemos? Bueno, sí, yo creo que la instrucción es muy importante, la instrucción bíblica. Y pues, bueno, quizá no sea yo el mejor ejemplo de esto, pero bueno, yo he tenido la gracia, se me ha extendido gracia aquí en la iglesia de longevidad en el ministerio y en una sola iglesia. Ahora sí que, como dice Pablo, marido de una sola mujer, pues pastor de una sola iglesia, ¿no? Por ya 35 años prácticamente. Y pues, verdad sea dicha, las generaciones que ahora están en la iglesia, bueno, ellos no conocen mucho del trasfondo y del pasado de la iglesia, una iglesia caracterizada por un gran legalismo con respecto a muchas cosas. Bueno, legalismo y libertinaje en otros aspectos, pero vaya, el credo se restringía a esas 4 cosas, ¿verdad? Bueno, 5, no eran los 5 puntos calvinistas, eran los 5 puntos legalistas, ¿sí? No fumo, no tomo, no bailo, no voy al cine y uno más por ahí que no me acuerdo, ¿no? Entonces, la vida cristiana se restringía y se circunscribía a no hago esto, soy cristiano. Pero la iglesia estaba llena de un montón de otras cosas, ¿sí? Que no vale la pena mencionar ahorita. Entonces, bueno, empiezo a enseñar algunas cosas, pero me llevó bastante tiempo llegar al punto en el que yo pudiera, digamos, por ejemplo, enseñar Romanos 14, hablar acerca del alcohol en el púlpito y entonces decir a los hermanos, lo siento mucho, pero no puedo poner palabras en la boca de Dios, palabras que nunca Dios ha dicho, porque la Biblia no prohíbe el alcohol, sino la Biblia, como hemos dicho, ¿verdad? Entonces, obviamente eso pues tuvo sus reacciones. Quizá para algunos fue liberador, pero para otros fue, pastor, estás aquí abriendo la caja de Pandora, ¿no? O sea, prácticamente, estás dando permiso ya. Bueno, digo, pero es que si voy a enseñar la Escritura, pues tengo que enseñar la Escritura. No voy a enseñar tradiciones infundadas, legalismos, etc. Pero por otro lado, creo que fui muy cuidadoso en decir, aún así, mi recomendación pastoral por asuntos de prudencia,
por asuntos de sabiduría, hermanos, vamos a mantenernos lejos, ¿no? Nuestro contexto es un contexto en el que sencillamente a los evangélicos no se les permite beber, ¿no? O venimos también estamos en una cultura de borrachos también, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, ser muy sabios. Yo, por ejemplo, tomé la determinación de no beber. Para empezar, no me gusta, nunca me ha gustado. De pronto, es que si oigo, me gusta la carne, sí. Oigo que la carne, pues el maridaje con un buen vino es de lo más delicioso. Pero en realidad, digo, aunque sé que no es pecado, pues digo, mejor no lo hago. Mejor no lo hago. Como pastor me abstengo de esto, ¿no? Entonces, no fue fácil empezar a enseñar estas cosas. Y hay que tener también en cuenta que muchas veces cuando se enseña gracia a gente legalista, el resultado puede ser un abuso de la gracia, como los Gálatas, por ejemplo. O bueno, Pablo también reprende a los romanos por algunas tergiversaciones. Pablo dice, ¿qué pues pecaremos para que abunde la gracia? En ninguna manera, ¿no? Porque algunos estaban pensando que Pablo estaba enseñando, entonces, bueno, si es gracia y todo es gracia y no pasa nada, pues pequemos más para que haya más gracia, ¿no? Entonces los Gálatas, por ejemplo, los Gálatas andaban ahí con con esos esclavos, pues, de prácticas judaizantes y demás, y Pablo les habla el evangelio, y entonces en los primeros capítulos les dice, a libertad Cristo les llamó, pero luego en el capítulo 5 les dice, a ver, bájale 3 rayitas a su libertad, o sea, no usen su libertad como ocasión para la carne. Entonces el efecto puede ser que alguien que ha sido legalista toda la vida, ¿sí?, se vaya al extremo de volverse un antinominiano, ¿no? De volverse alguien que dice nada de ley. Yo tenía unos amigos que eran muy legalistas, pertenecían a una denominación muy legalista, fundamentalista, y cayó en sus manos el libro de Chuck Swindoll, del Despertar de la Gracia. Creo que mencionamos esto en una ocasión aquí, o en algún otro contexto, no sé. El Despertar de la Gracia. No, hombre, y se volvieron así totalmente antinominianos. Cualquier cosa que decía, bueno, el mandamiento, eso es ley, no estamos bajo la ley. Eso es ley. O sea, puede tener el efecto contrario, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo enseñamos estas cosas, ¿verdad? Ciertamente, el antídoto para libertinaje y para legalismo es el evangelio. O sea, no le vas a dar legalismo al libertinaje, al que vive en libertinaje, ¿sí? No le vas a dar legalismo, no es la cura para su libertinaje. Y al legalista no le vas a dar libertinaje, no, le vas a dar el evangelio. Y el evangelio nos dice, eres libre, sí, en Cristo. Y que nadie te juzgue. Y solo hay un Señor de la conciencia, nadie tiene que atar tu conciencia, sino solo el Señor y demás. Pero el evangelio dice, sí, como parte de una vida transformada, que tienes que amar a tu hermano por encima de tu libertad. Entonces, yo sé que todavía no he respondido del todo a esa pregunta, permíteme decir esto. ¿Cómo hablar de esos temas controversiales, dices tú? Bueno, yo creo que hay que enseñar primero a la gente a diferenciar, como Pablo está haciendo aquí. ¿Cuándo es un asunto en el que el cristiano conscientemente nunca debe participar? ¿Sí? ¿Y cuándo es un asunto de, amor hacia mi hermano? ¿Sí? O sea, por ejemplo, hay algunas prácticas, o sea, tal vez me van a decir legalista por esto, pero yo ponía un ejemplo y quizá algunos del sermón del domingo les sonó muy duro. No lo sé, tú has quizás oído las reacciones por ahí. Pastor, pero el sermón usted nos azotó a todos. No, bueno, mi punto es que dije algunas cosas locales, pues, hablando a mi gente, llamando a mi gente, ¿verdad?, a pensar seriamente, con amor realmente, aunque no parezca. Pero el punto es, a lo mejor dicen que soy exagerado y legalista.
Yo puedo decir que, ok, bailar no es pecado, sí, pero hay algunos bailes en los que conscientemente un cristiano no debería participar. Pensemos, por ejemplo, en algún baile ritual, ¿no? Ok, dicen que es cultura. No, pero es un baile dedicado a Chuck. Bueno, digas, Chuck no existe, ¿no? Y puedo bailar, pero no. Los demonios sí existen, ¿verdad? Y este es un baile dedicado a... Entonces pues digas, yo no lo voy a bailar, en mi mente va a estar otra cosa. Es como el que diga, mi amor, sí, estaba yo con ella, me acosté con ella, pero yo estaba pensando en ti, ¿no? O sea, quizás no sea lo mismo, pero parte del argumento de Pablo es el no cristiano que te vea no va a estar pensando que estabas pensando en tu esposa, o sea, cuando estabas con la otra, o sea, ¿sí me explico? O sea, que te vean ese baile ritual, pues que va a pensar que estás tú apoyando tal cosa. Bueno, pensemos en bailes eróticos, sensuales, que a lo mejor si lo bailas con tu esposa o tu esposo, en el contexto correcto, en la intimidad de la casa, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero que un hermano o una hermana se esté meneando, perdón por la expresión, contoneando, para ser más, sexualmente, sensualmente, eróticamente. ¿Qué? Porque es que se baila, así se baila. Bueno, pues entonces no lo bailes. O sea, en público, y menos con alguien que no es tu cónyuge. O soltero, con una soltera. Los dos son solteros, ¿cuál es el problema? Pues ¿cuál es el problema? Pues que vas a estar incitando a la persona a cosas que no vas a poder terminar. Vas a agraviar a la persona en ese sentido. Entonces, o los que te vean ahí en ese baile, que van, o sea, ven a la hermana tal, ¿verdad? Y ya hermanita, no pensé que usted, o sea, empieza, así me explico. O qué bien se mueve la hermana, o sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, creo que hay algunas cosas en las que conscientemente no deberíamos nosotros participar. Por otro lado, está el asunto que, como decíamos, ¿no? Que te dijeron en el trabajo, pues vas a traer la pañoleta verde. Pues sí, bueno, yo me la voy a poner, Señor, pero para mí va a significar la esperanza, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué piensan los que te ven ahí, los que no son cristianos? Pues ya caíste, lo estás apoyando, ¿no? Estás apoyando el movimiento. O sea, habrá que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sé que vamos a tener que ser muy sabios para navegar esos asuntos, porque, por ejemplo, ¿te acuerdas ese oficial? Creo que de Nabucodonosor, ¿no? No de Nabucodonosor, perdón, de uno de estos reyes, se me fue de la mente el nombre, que se convierte. ¿Te acuerdas que va a Israel y se convierte y le dicen que se bañe tantas veces en el río Jordán y todo ese rollo y se convierte? Él tenía que regresar a sus oficios y tenía que entrar al templo a sacrificar, pero ¿qué hizo? Se llevó tierra de Israel, y cuando entraba al templo, pues ponía ahí la tierra que se llevó y se hincaba, y él estaba orando no al ídolo tal, sino a Dios. O sea, habrá que entender que habrá algunas cosas que conscientemente vamos a tener que decir, ¿sabes qué? No puedo. Y otras vamos a tener que ingeniarnos, ¿no? En esta cultura cada vez más pagana. Pero el punto es, algunas cosas, de esas no vamos a poder participar conscientemente. De otras, sabiduría, amor, ¿sí? Cosas que en sí no son malas, pero que alguien que todavía no ha crecido en su fe, o porque está saliendo de un trasfondo, que todavía no logra entender que el Señor redime, libera y todo, ahí vas a tener que tener amor y paciencia, ¿sí? Para con esa persona. Y habrá que enseñar a los hermanos todo esto, ¿no? Gracias, pastor. Y ya para tener la última pregunta, ¿cómo le contestamos a alguien que dice que no podemos ser esclavos de los débiles, que ellos deben de madurar? Ciertamente hay, por ejemplo, Jerry Bridges, que ha escrito mucho sobre este asunto. Jerry Bridges, autor de En pos de la santidad. Él escribió un libro también que se llama Gracia transformadora. En pos de la santidad, dice él, que le sonó muy legalista. Gracia transformadora, dice, chicos, creo que me fui al otro extremo.
Y luego escribió uno que se llama La disciplina de la gracia para balancear el asunto. Pero él en uno de sus libros dice que a veces sufrimos por la tiranía de los débiles. ¿Sí? Bueno, es cierto que a lo mejor llegará el momento en que una persona pues quiere atar la conciencia de todos porque es débil y ya se le instruyó pacientemente y aún así no quiere. Bueno, no vas a ser realmente tirano todo el tiempo pero no vas a ser esclavo de ese tirano, ¿sí? Sin embargo, habrá que tener mucho cuidado, porque algunos pueden estar hablando de la tiranía de los débiles para dar rienda suelta a su profanidad, ¿sí me explico? Es que a mí ese tipo de bailes no me afecta. A ver. Si estuviéramos hablando de que alguien se ofendió, que porque en una fiesta bailaron todos juntos el payaso del rodeo, ¿no? Y bailaron ese tipo de baile que es un baile comunitario, y contiene una coreografía que todos siguen. Bueno, hay que entender qué ha pasado en el mundo, ¿sí? Con este asunto del individualismo expresivo. Nos hemos movido de bailar con personas a bailarle a personas. En otras épocas el baile era una experiencia comunitaria, aún los valses todos seguían una estructura a la que tú te conformabas. El asunto no era el expresivismo, era un asunto de ser parte de la comunidad, ¿no? Nos hemos movido de eso a bailarle a personas. Y como siempre he dicho, muchos de los bailes ahorita pues son rituales de apareamiento. Eso es lo que son. O sea, honestamente. Le bailan a la persona para evocar reacciones en la persona, ¿sí? Entonces, habrá que tener cuidado. A ver, aquí la persona que está diciendo, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo contestarle a alguien que dice que no podemos ser esclavos de los débiles, que No. ellos deben de madurar? Ah, sí, es su obligación madurar. Pero note que dice el apóstol Pablo, dice aquí, en el capítulo 8, mira que tu libertad no sea tropiezo para los débiles. ¿Sí? Y por ese conocimiento que dices tener, vas a hacer que se pierda el hermano débil. ¿Sí? Ten cuidado de no herir la débil conciencia de ese hermano débil, porque contra Cristo estás pecando. ¿Sí? Sí, eso, es su obligación crecer. Porque yo voy a soportar a este inmaduro. Está hablando alguien aquí que no tiene nada de amor. ¿Sí? Eso no es una virtud cristiana. Eso no es un carácter cristiano. Aquel que no se quiere privar de algo que le gusta por un hermano que todavía no ha logrado entender, habrá que cuestionar su fe cristiana. Por otro lado, bueno, si este hermano que no quiere entender tiene 75 años que no quiere entender, bueno, eso ya es otra cosa. Estoy exagerando, obviamente. ¿Sí? Y por otro lado, a ver, como dije hace rato, a ver, ok, ¿de qué libertad estás hablando? ¿Libertad para hacer qué? ¿Es algo en lo que conscientemente no deberías participar? ¿O es algo que realmente no tiene importancia según la Biblia? Si como vegetales o como un filete, eso no tiene importancia, dice el apóstol Pablo. Si bebes coca o bebes vino, no tiene importancia, ¿no? ¿Ok? Pero si estás hablando de lo sacrificado a los ídolos o de un baile erótico con alguien que no es tu mujer, en público, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces hay gente que no quiere dejar su profanidad argumentando que tiene libertad y que no va a dejar su libertad por causa de la debilidad de otro. Pues ahí habrá que cuestionar la fe de esa persona. Sí. Ay, pastor, hay mucho que queremos seguir hablando aquí, pero ya se nos acabó el tiempo. Esperamos que para la próxima sobremesa podamos seguir hablando porque... ¿Y quién dice que se acabó el tiempo? Quieren cortar nuestra libertad. Quieren cortar nuestra libertad. Nuestra libertad. De hablar y hablar. Entonces mi conciencia no me deja tranquila porque siento la presión Bueno, aquí de mis entonces, hermanos. por tu débil conciencia, entonces vamos a terminar aquí.
Gracias, pastor, No, sí, gracias. por contestar las preguntas y por este tiempo. Esperamos que usted también con nosotros haya disfrutado este tiempo y que Dios nos ayude a tener conocimiento y amor. Amén. Que es el título de esta subserie. Así es que nos vemos en el próximo episodio. Gracias, pastor. Gracias, Dina, y gracias a todos. Hasta la próxima.